Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos cumpliendo una vez más esta cita con todos ustedes en el programa jurídico de El Canal TRO, cumpliendo con nuestro propósito social de servirle a todos nuestros televidentes. Ya saben, de lunes a viernes, después de las noticias, llegamos con Actúa en Derecho para poder brindar algún tipo de asesoría a todos ustedes quienes se encuentran en casa, pasando tal vez por alguna situación incómoda en materia jurídica y esperando tal vez alguna respuesta por parte de nuestros abogados especialistas invitados en las tardes del Canal TRO. Saludamos inicialmente a nuestra abogada de la casa, la doctora Marlene Murcia, quien desde su casa nos acompaña y ha estado muy atenta durante todos estos días para tratar de asesorar a nuestros televidentes. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola John, buenas tardes. Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Espero que estén pasando una tarde muy agradable y muy informada hoy con el tema que vamos a tratar. En esta época de cuarentena y de pandemia, pues han sido muchas las medidas que se han tratado de implementar para ayudar a las personas, y creo que esta ley de borrón y cuenta nueva para las personas que se encontraban reportadas en las centrales de crédito, pues es una ayuda que sin duda va a beneficiar tanto a las personas como al sistema financiero, porque va a reactivar el tema de los créditos. Entonces esta tarde tenemos una abogada especialista, también una abogada de la casa que nos acompaña en diversas oportunidades, que siempre está atenta para colaborar con Actúa en Derecho y que nos va a explicar cómo es la mecánica de esta ley, qué es la ley de borrón y cuenta nueva. Muy bien, por eso procedemos a saludar a la abogada Sor Juliana Villamizar, quien ha estado muy atenta también a nuestro llamado y quien hoy nos estará acompañando para explicarle realmente a todos nuestros televidentes en qué consiste esta ley que decía la doctora Marlene, la ley del borrón y la cuenta nueva, y cómo poder acceder a estos nuevos decretos por parte del Gobierno Nacional en materia económica. Abogada Sor Juliana, bienvenida nuevamente a Actúa en Derecho. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene, y buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Realmente este es un tema de interés, es un tema que nos sirve ante esta pandemia que está pasando. Es una pandemia que no tenía antecedentes, por tanto, pues se han buscado estrategias para poder reactivar la economía, tal y como lo decía la doctora Marlene. Y esto no es más sino el borrón y cuenta nueva. Es una amnistía que propone el Gobierno Nacional mediante un proyecto de ley que, ojo, que todavía no es ley, que hasta el momento está debatido en el Senado y en la Cámara, va para revisión de la Corte Constitucional y próxima sanción del presidente Duque. Se llama Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Muy bien, abogada Sor Juliana, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. A todos nuestros televidentes que se están conectando a esta hora con nosotros, invitarlos a que nos pueden dejar sus inquietudes a través de nuestro Facebook Live. También lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548, o a través de una llamada telefónica a través del 648-4820. Ya estamos atentos y listos para resolver todas sus dudas con respecto a este nuevo proyecto de ley, como bien lo decía la abogada Sor Juliana Villamizar, que está cursando en el Congreso de la República, ley del borrón y la cuenta nueva. Abogada, hagamos un contexto realmente en qué consistiría esta ley de ser aprobada en primera medida, y en segunda medida, a quiénes podría beneficiar, quiénes podrían sacar provecho de esta ley. Bueno, ¿de qué se trata? Actualmente, pues los que iniciaron esta iniciativa ante el Congreso de la República, David Barguil y Luis Fernando Velasco. ¿Qué decían ellos? Que aproximadamente de 7 a 8 colombianos se encuentran en las listas negras. Y estar en las listas negras significa que ustedes no pueden acceder no solamente a créditos financieros, sino también a créditos con establecimientos de comercios, a servicios, simplemente adquirir un televisor, adquirir un teléfono celular,
celular, un arriendo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en las listas negras, es decir, que tenemos reportes negativos, tenemos un historial que no nos favorece, y cuando nos van a revisar y van a decir, uy, no, esta persona no pagó, tiene un historial que no nos sirve porque es de alto riesgo, porque mire que dejó de pagar 90, 120, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, ¿esta ley qué beneficia? Que por única vez se conceda una amnistía a todas esas personas que están en la lista negra de las centrales de riesgo. Pero ojo, esta amnistía se concede siempre y cuando esa persona pague sus obligaciones durante el año de la vigencia de la ley. Entonces, ¿qué se busca? Que la persona al momento de pagar sus deudas, cuando sean llamados por las entidades financieras, cuando sean llamados por esas entidades comerciales y digan, bueno, usted nos debe cierta cantidad de dinero, tiene un año para ponerse al día. Una vez se pongan al día, pues se les va a conceder la amnistía y serán retirados de las centrales de riesgo, vuelven e inician su porcentaje, su score crediticio, como si nada hubiese pasado por única vez durante 6 meses. Entonces, resumo, ustedes tienen que cancelar su obligación, porque esto no es que se le va a condonar, porque la gente piensa que esto es una amnistía, que va a haber un perdón de las deudas. No, lo que se busca es que las personas paguen durante el primer año de vigencia y en un plazo máximo de 6 meses sean retirados de las centrales de riesgos todos esos reportes negativos. Es decir, que en su historial no quedará huella de que usted fue en algún momento mala paga. Muy bien, o sea que en Sí. Sí, doctora Marlene. Sí, John, buen punto la aclaración que hacía la abogada, porque algunas personas están creyendo que es que me van a rebajar la deuda. No, la deuda en ningún momento se va a rebajar. ¿Qué ocurre? Que cuando yo he entrado en mora con una entidad y me reportan, yo tengo una sanción. O sea, la sanción básicamente es el doble de la mora, o creo que va hasta 4 años. Ahora la doctora Sol nos aclara el tema. Entonces, yo puedo haber pagado, pero continúo sancionado. Entonces, esa sanción me la va a borrar. Y si no he pagado, me da la oportunidad de pagar y que me borren de la lista de centrales de riesgo. O sea, que me quiten esa historia negra en mi vida crediticia. Entonces, lo que decía la doctora Sol, para que lo tengan muy en cuenta los televidentes, no se trata de rebajar deudas, no se están rebajando deudas. Se va a quitar la sanción, se va a eliminar la sanción que nos mantenía reportados aún después de haber pagado, porque en alguna época fuimos morosos. Otra cosa, doctora Marlene, tal como usted lo decía, de eso se trata, de que la persona tenga la oportunidad por una única vez que ese castigo, esa sanción, esa huella donde usted decía que usted era mala paga sea eliminada. Otra cosa interesante que trae esta ley de borrón y cuenta nueva es para aquellas personas que han sido víctimas de suplantaciones. Entonces la ley nos dice que solamente basta con colocar la denuncia en la fiscalía, pasar una solicitud a la entidad financiera o al establecimiento de comercio que los tiene reportados negativamente, y saldrán de las centrales de riesgos y serán eliminados esos reportes negativos todas esas personas que están bajo la figura de una suplantación, simplemente con aportar la denuncia en la fiscalía. Esa es otra de las grandes novedades que trae esta ley de borrón y cuenta nueva. Muy bien, ya comenzamos a recibir mensajes por parte de nuestros televidentes preguntándonos con respecto a esta nueva ley de borrón y cuenta nueva, porque son muchas las dudas las que se generan con respecto a realmente cuáles son los beneficios. Aunque ya los hemos explicado, pues a veces las personas necesitan un poco más que ahondemos en los temas. Por eso vamos a empezar a leer los mensajes que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548. Nos dice un televidente: buenas tardes, quisiera preguntarle, si yo tenía una deuda con un banco y la cancelé ya hace un buen tiempo, pero todavía aparezco reportada con esa ley, ¿yo puedo pedir que me borren de Datacrédito? Muchas gracias, abogada. Claro que sí, esa es de los otros tantos beneficios que trae esta ley de borrón, no solamente para los que paguen en el año de vigencia de la ley,
sino que todas esas personas que ya cancelaron sus créditos y que aún les figura el castigo. Entonces, a través de esta ley tan novedosa, pueden ustedes solicitar que sean eliminados de las centrales de riesgo y que sus reportes negativos no aparezcan. Bien. Hay otra pregunta muy similar a esta, abogada Sol Juliana, que nos escriben también a través de nuestra línea de WhatsApp con respecto al tema de desaparecer de estas listas negras del datacrédito. Nos dice el televidente: buenas tardes, yo estoy reportado desde el año 2012. Quisiera saber si podría ser borrado de las centrales de riesgo. Bueno, recuerden que para ser borrado, vuelvo y lo repito, en las centrales de riesgo, esto no se trata de que exista una amnistía, un perdón a lo que ustedes vayan a pagar. Tienen que pagar para que puedan ser eliminados de las centrales de riesgo. Pero ojo, otro dato importante que está dentro del proyecto de ley, y es que dicen que las personas que tengan deuda superior a los 10 años por ministerio de la ley tienen que ser eliminadas sin que las personas presenten derechos de petición. Tienen que ser automáticamente eliminado el reporte negativo cuando la obligación prescriba, es decir, cuando se superen los 10 años. En ese caso, ni siquiera tendría que pagar. No, porque ya está prescrita la obligación. Entonces, automáticamente la entidad financiera o la entidad comercial tiene que eliminar ese reporte negativo en las centrales de riesgo. Muy bien, bueno, pues realmente con esta, doctora Marlene, ya serían dos noticias muy buenas. Ayer la que hablábamos sobre la ley de los beneficios a impuestos y a morosos, y hoy con esta ley del borrón y la cuenta nueva, que termina beneficiando a las personas pues que no han sido muy acuciosas con el tema de sus pagos. Sí, la verdad es que pues estamos en una situación, como lo decía la doctora Sol, que no se había visto. Esta situación que nos ha causado la pandemia, pues ha llevado a que la economía se haya, digamos, paralizado. Todo está paralizado. Entonces, ¿qué busca el gobierno? ¿Qué está tratando de hacer? Estimular dando rebajas en el tema de impuestos, porque eso sí es del resorte del gobierno. El gobierno puede decir que se rebajen impuestos, pero el gobierno no puede decir si quiere que me rebajen, o no puede ordenar que me perdonen deudas de particulares. Recordemos que las entidades financieras no son estatales, son entidades financieras de particulares. Entonces, el gobierno no puede decir: usted, señor banco, rebájele a fulanito o a fulanita, o rebájele en general las deudas. Eso no lo puede hacer, además desestabilizaría el sistema financiero. Pero en tema de impuestos sí puede decir, porque son tributos que le pertenecen. Entonces, él sí puede decir: bueno, en impuestos rebajamos esto. Entonces, en impuestos sí se van a dar rebajas, se va a rebajar un 20%, un 10%, dependiendo de la época en que usted pague. Se le van a rebajar las sanciones económicas, se le van a rebajar los intereses. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí se va a quitar su reporte negativo siempre y cuando usted pague. Usted paga su deuda y es eliminado su reporte negativo. Ahora, si está reportado hace más de 10 años, abogada, y nunca pues hizo nada para que le quitaran el reporte, ahí sí el banco tiene la obligación de quitarle el reporte y esa plática ya no la tiene que pagar. Claro, eso es una de las tantas novedades que tiene esta ley, que automáticamente el banco, la entidad financiera o el establecimiento de comercio tiene que quitar este reporte negativo. Claro que todavía tenemos un proyecto, falta la conciliación con el Senado y la redacción final. Entonces, en muy pocos días vamos a saber realmente cuál es el contenido de esta ley. Pero tal como decía la doctora Marlene, esto se trata de dineros de particulares. Los bancos, los establecimientos de comercio son los dueños de su dinero, pero sin lugar a dudas, las carteras que ya estén castigadas, que ya llevan 3, 4, 5 años, que en muchos de los casos ya ni siquiera pertenecen al banco porque entidades particulares han comprado la cartera, seguramente tendrán ferias de descuentos, condonarán capital y les ofrecerán muy buenos descuentos a esas personas que aprovechen este año después de la vigencia de la ley para que se pongan al día y salgan de las listas negras. Debemos tener presente esta situación cuando en el momento en que salga a vigencia la ley pidamos descuentos a las entidades financieras. Ellos están en la capacidad de condonar capital y de hacer muy buenas negociaciones con el deudor.
Bien. Bueno, abogada, y en el caso de las deudas que están en cartera castigada, pero que sabemos que los bancos se las venden a empresas de cobranzas, ¿ahí qué pasa? O sea, el banco baja el reporte, pero la empresa de cobranza me puede seguir cobrando. No, en el momento en que una entidad financiera venda su cartera a un particular, en las centrales de riesgo ya no va a figurar la entidad financiera como el que hizo el reporte, va a figurar en la empresa que compró la cartera. Entonces, por eso es que en muchos casos ustedes tenían un ejemplo, una cuenta con un banco X, pero ahora lo están llamando es un grupo de abogados y dicen que son los dueños de la cartera. Pues seguramente cuando ustedes pidan sus centrales de riesgos, pues va a figurar no el banco, sino va a figurar en sus centrales de riesgo esa empresa que compró la cartera. Ahora bien, otro beneficio que trae esta ley de borrón y cuenta nueva es que las centrales de riesgos van a ser gratuitas. Y otra cosa, que ustedes, si van a solicitar un empleo, queda prohibido que el empleador o la institución revise sus centrales de riesgos con el fin de darle a usted un empleo. Eso queda completamente prohibido con esta nueva ley de borrón y cuenta nueva. Bien, vamos a saludar a Oliverio, que está con nosotros a través del 648-4820. Oliverio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Oliverio? Yo por acá del Reposo. Bueno, cuéntenos, Oliverio, ¿en qué le podemos ayudar? Hágame un favor para la doctora, que necesito que me dé una respuesta, no sé cómo decir, sinceramente, porque resulta que yo fui a un compadre, entonces el compadre sacó y antes de irse, él vivía por aquí cerquita de la casa. Antes de irse yo le pasé una carta a la entidad que recogiera las cosas, porque él no, la gente se iba. Entonces la empresa no se hizo por recoger eso. Entonces yo me tocó que viajar por allá. Cuando volví, tenía que un papel aquí en la casa, entonces que tenía que presentarme allá. Fui y me presenté, pagué unas cuotas y entonces le dije al compadre, bueno, yo me hice al compadre, entonces él me dijo, no, tranquilo compadre, yo sigo pagando. Entonces resulta que el hombre yo me tocó que viajar otra vez, entonces él no pagó, que eso está en un juzgado. A ver qué respuesta me da la doctora para eso. Teniendo yo la carta, porque tengo la carta de recibido que yo le pasé antes de él irse de aquí, por aquí de cerquita de la casa. Bien, Oliverio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Sol, ¿qué le podemos decir a Oliverio con esta situación que tiene difícil por haber fiado a alguna persona conocida de él? Oliverio, pues ustedes saben todos y yo les río cada vez que me invitan a los programas. Fiar o ser productor tiene los mismos riesgos que la persona que le desembolsan el crédito, a la que le presta el servicio. Cuando ustedes están firmando, ya sea como codeudor, que es la figura que se utiliza, ya no que se utilice la figura de empleador, ustedes tienen que responder el obligado principal, no tienen salida. Entonces, al momento de que ustedes tanto en su firma, en cualquier pagaré, en cualquier letra, piénsenlo muy bien, porque seguro cualquier problema que pase con la otra persona, ustedes deberán responder. Aquí no hay excepciones, no fue porque él era mi amigo o fue porque algo le pasó, no, ustedes tienen que responder igual que la otra persona, pero si la otra persona se va y ustedes son los que tienen los bienes, pues ustedes son los responsables de esta deuda y de seguro pues todos los procesos judiciales van a caer en su contra. Entonces, ¿cuál es el consejo para el señor? Trate de negociar y concilie, porque de seguro van a seguir esos procesos ejecutivos en contra suya. Bien, doctora Sol, me llega un mensaje acá de un televidente del municipio de San Gil y nos dice lo siguiente: mi querido amigo, buenas tardes, saludarle, felicitarlo por el programa. Fui fiador, el deudor no pagó, me tocó pagar a mí, llevo 3 meses y no me retiran de Datacrédito. ¿Qué puedo hacer? Él debería esperar entonces a que se apruebe este proyecto de ley, abogada. Claro, él
y como a tantos otros colombianos que han pasado por esa misma situación, esta ley los va a beneficiar. Entonces, en el momento que la aprueben y entre en vigencia esta ley, y en máximo 6 meses, ustedes tienen que salir de las centrales de riesgos y pueden ser nuevamente recibidos en una entidad financiera, en unos establecimientos de comercio, nuevamente pueden ustedes adquirir créditos. Recuerden que esta amnistía es una vez solamente, no es que ya el día de mañana vuelven y se colocan en mora y vuelven y pagan y piensan que nuevamente los van a retirar. No, esto solamente se aplica una sola vez. Saludamos a Juliana, que está con nosotros a través del 648-4820. Juliana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Juliana? De Bucaramanga. ¿Desde dónde, perdón? Bucaramanga. De Bucaramanga. Bueno, Juliana, cuéntenos en qué le podemos ayudar. Pues mi pregunta es, pues yo estuve reportada, a mí me reportaron en las centrales de riesgo hace 9 años por una suma muy pequeña, que creo que son como 100.000 pesos. Yo quería saber, ese valor entraría en el borrón y cuenta nueva. ¿Cómo haría yo para saber? O sea, ¿cómo hago yo para que me quiten ese reporte? Porque por ese reporte no he podido acceder a ningún crédito, a nada, porque sí, me aparece ese reporte. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Doctora Sol. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Dentro del proyecto de borrón y cuenta nueva también hablan de las pequeñas deudas que estén por debajo de 130.000 pesos, pues también el establecimiento de comercio o la entidad financiera tienen que pasarle al menos 2 comunicados a esas personas con el fin de que se pongan al día. Claro, como son montos tan bajos, pues a las personas les queda muy fácil colocarse al día para que salga inmediatamente de las centrales de riesgo. Es decir, que si usted tiene un crédito pequeño o lo pagó y quedó debiendo un saldo mínimo por menos de 130.000 pesos, antes de que lo reporten, ustedes tienen que comunicarle al menos 2 veces. Pues bueno, si ya está reportado, pues esta ley también les beneficia, les da la posibilidad de que paguen ese pequeño monto y salgan inmediatamente a las centrales de riesgo. Muy bien. Seguimos recibiendo mensajes de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, aquellas personas que nos están escribiendo interesadas en preguntarnos para tratar de tener algún tipo de asesoría con la situación de la ley del borrón y la cuenta nueva. Nos dice el televidente: buenas tardes, quiero saber si llevo 10 años reportada y refinancio, me siguen cobrando. ¿Qué puedo hacer ahí, doctora? Bueno, esa es otra cosa. Mire, cuando ustedes tienen un crédito y el crédito continúa, o el crédito se lo están cobrando y lleva 10 años, pues esa deuda prescribe. Pero si ustedes lo llaman y dicen, bueno, le vamos a presentar una nueva propuesta, el crédito ya no vale tanto, sino vale mucho menos, por favor fírmenos un acuerdo de pago. Entonces, si ustedes firman, ustedes están novando la obligación. Quiere decir que es otra obligación y el término empieza a contarse desde el momento en que ustedes firman. Entonces, seguramente, y eso es lo que pasa con muchas personas que nos cuentan y nos dicen, no, ese crédito fue hace más de 10 años, y les va uno a preguntar o pide un derecho de petición a la entidad financiera y trae un nuevo acuerdo de pago firmado, y resulta que con ese acuerdo de pago novaron la obligación y perdieron los años que ya llevaban para que esa obligación prescribiera. Entonces, ojo con eso. Si ustedes han firmado acuerdos de pago porque las entidades lo han llamado, le han mandado un correo electrónico y ustedes han firmado lo que ellos le mandan, pues nuevamente la obligación empieza de cero. Entonces tengan cuidado con eso, porque de ahí, partiendo de ese punto, no podemos hablar de que existe una prescripción, porque ya hay un acuerdo firmado y ese acuerdo firmado restablece el tiempo de prescripción. Muy bien, abogada, muchas gracias. Tenemos que invitarlos a nuestros televidentes y a ustedes dos abogadas a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Actúe en Derecho, y al regreso seguiremos conociendo los casos de nuestros televidentes. Ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúe en Derecho y tenemos en nuestra línea telefónica a Daisy. Daisy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Daisy? De Bucaramanga. Cuéntanos en qué le podemos ayudar, Daisy.
Lo que pasa es que tengo un inconveniente porque mi esposo ya tiene más de un año que no está trabajando en la empresa, porque cada vez que se postula para un empleo, pues le dicen que no, que tiene comparendos, que tiene fotomultas, que cuando pueda pueda arreglar su situación, entonces que vuelva y pase la hoja de vida. Pero entonces yo digo una cosa, pues si no le dan a la opción de empleo, pues cómo va a cancelar esa deuda. Entonces es algo como ilógico. Entonces ahorita estamos pues con una situación un poquito bastante congestionada. Entonces ¿ahí qué podemos hacer nosotros, doctor? Muy bien, Daisy, muchas gracias por comunicarse con nosotros y por confiar en la asesoría de nuestros abogados. Doctora Sol Juliana, ¿qué puede hacer el esposo de Daisy si tiene comparendos que le impiden ser contratado en alguna empresa para poder pagar los mismos comparendos, las mismas sanciones? Pues Daisy, con la nueva ley de borrón y cuenta nueva les queda prohibido a todos los empleadores, empresas, instituciones públicas o privadas revisar las antecedentes en las centrales de riesgos para otorgar un empleo. Y más ahora, ¿y por qué se ha tocado ese tema? Porque estamos pasando una pandemia, hay una emergencia, que lo que se busca en este momento es que el empleo continúe, que se acceda al empleo. Esto es lo más importante en este momento y por eso es que esta ley de borrón y cuenta nueva contempla ese artículo con el fin de que no se pierdan empleos, con el fin de que las personas accedan a los empleos y entre otras cosas, las deudas que se tengan con el municipio de deudas con comparendos van a la plataforma de DataCrédito. Por eso es que ustedes cuando les llega las notificaciones de los comparendos llegan en papelería de DataCrédito Experience. ¿Por qué? Porque es subido a las plataformas de centrales de riesgo. Entonces esta ley de borrón y cuenta nueva es bien importante para que las personas tengan al menos el derecho al trabajo. Ya después cuando tengan ingresos pues se podrán poner al día y lograr salir de las centrales de riesgo tal y como lo establece la ley de borrón y cuenta nueva. O sea que para el esposo de Daisy y para muchas personas que están pasando por la misma situación, abogada, que si van a presentar su hoja de vida a una empresa y aparecen de pronto con algún tipo de sanción, comparendos o como se llame, no pueden ser contratados. Al momento de aprobarse esta ley del borrón y la cuenta nueva, eso quedaría completamente abolido. Claro, porque es que el empleador no puede consultar las centrales de riesgo para entrevistar a la persona y para mirar si el señor cumple o no el perfil. Ya no se podría. Además, otra cosa es que las centrales de riesgo, esa central de riesgo son datos personales y solamente pueden ser consultadas si usted da la autorización y firma. Pero entonces, si usted va a pedir un empleo, pues está mal y está prohibido que usted ahora firme una autorización para que le revisen centrales de riesgo. Tenemos un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp con más casos que nos envían los televidentes, buscando alguna respuesta, buscando alguna asesoría a través de nuestra línea al 310-245-8548. Nos dice el televidente de la siguiente manera: buenas tardes, señores abogados. Tengo una deuda de ICETEX que adquirí muy joven. Realicé los pagos y me quedó un saldo de 600,000 pesos y no pude pagar porque duré sin empleo mucho tiempo. Ya pasaron 14 años y ahora me llega un mensaje que debo 5 millones con Casa Cobro Sisa. Esta podría aplicar por borrón y cuenta nueva, ya que nunca he recibido cartas cobro y además en la página del ICETEX aparezco que estoy al día. ¿Qué puedo hacer? Bueno, él tiene que hacer su averiguación en Sisa, pida el pagaré, pero entonces ¿en qué lo beneficia la ley de borrón y cuenta nueva? Se le da una preferencia a las personas víctimas del conflicto, se les da preferencia a los créditos que tengan en torno al agro y a los estudiantes que adquirieron créditos y que ahora son profesionales en el ICETEX. Entonces, seguramente cuando ya entre en vigencia esta ley de borrón y cuenta nueva, lo llamarán
la persona que tenga esa cartera le ofrecerá descuentos, porque de eso sí estoy completamente segura, que existirán descuentos, que existirán ferias para que ustedes se pongan al día y salgan inmediatamente de las centrales de riesgo. ¿Qué contempla esta ley para los estudiantes que ahora son profesionales y que están en el ICETEX, o que ustedes fueron víctimas del conflicto o tengan créditos en torno al agro? Que no se debe esperar 6 meses, que la eliminación de las centrales de riesgo tiene que ser inmediata, pero eso sí, tienen que pagar. En ningún momento la ley habla de condonación o perdón, sin importar la cuantía. Ustedes deben realizar un acuerdo de pago y cancelar la totalidad en una vigencia de 1 año a partir de la aprobación de la ley. Saludamos ahora a Ricardo, que está con nosotros a través del 648-4820. Ricardo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, John, y buenas tardes para la doctora que nos está colaborando esta tarde. Tengo la siguiente inquietud. Suspendí el servicio de parabólica que se utiliza acá en el norte de Bucaramanga. Y después me llegó una factura por 140.000, porque estaban cobrando los meses que yo ya no había consumido porque la mandé a suspender. La respuesta que me dio la señora es que si no la pagaba, que me reportaban a las entidades de riesgo. Entonces mi pregunta la mía es, ¿qué personas naturales o qué entidades pueden hacer esos reportes a esas entidades de riesgo? O sea, Ricardo, perdón, le pregunto, ¿le están cobrando el tiempo que ha pasado después que usted la cortó? Sí, señor, y me sale por un costo pues económico, 140, pero yo le dije que ese consumo no lo tenía. Digo, no, pues si usted no paga, pues lo reportamos. Entonces, la pregunta mía es esa, ¿todo tipo de entidad o qué tipo de entidades o personas pueden hacer los reportes? Y lo otro es, ¿dónde yo averiguo o en qué página para saber si estoy reportado en ese tema? No sé si fue claro con la pregunta. Claro que sí, Ricardo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Sol, ¿qué le podemos decir a Ricardo? Bueno, las centrales de riesgo son bases de datos de carácter privado donde recolectan información crediticia y comercial de cada usuario. Entonces, una central de riesgo contiene las cuentas que ustedes tengan activas, las obligaciones extinguidas y las obligaciones que estén en este momento activas, ya estén en mora o sean reportes positivos. Asimismo, basados en esos reportes, pues les dan un score o un número, por decirlo así, una cifra, donde les da una medida de riesgo a las entidades que les van a otorgar a ustedes unos créditos. ¿Cuáles son las principales entidades de base de datos de particulares? Está Data Crédito, está CIFI, está TransUnión, esas son las más importantes. ¿Y qué personas pueden reportar, ya sea negativa o positivamente? Cuando yo soy un establecimiento de comercio, pues yo les solicito a esas entidades de datos que son de carácter privado ser usuario. Entonces ustedes tendrán que llenar las entidades llenan un formulario, pagan unos derechos y se convierten como usuarios de esas entidades del sistema de riesgo. ¿Pero por qué? Porque son entidades que generan o que le prestan al usuario algún tipo de crédito. Entonces, por tanto, ellas solicitan ser usuarios de las centrales de riesgo. Cualquier entidad, ya sea financiera, entidad comercial, de servicios, puede estar en Data Crédito y puede reportar a esas personas, ya sea positivo o negativamente, que cumplieron o incumplieron los créditos que tenían pactados con ustedes, con la institución. Sí, claro, hay que tener en cuenta, y pues para información del televidente, estas centrales de riesgo son empresas que también ofrecen sus servicios, ¿cierto? Entonces yo puedo ser una empresa de parabólica, yo los contrato, yo les pago a ellos para que me presten ese servicio. Entonces yo reporto a mis deudores, pero previo a eso, pues yo tengo que haberlos contratado a ellos. Esto no es un servicio gratuito, este es un servicio que las empresas contratan, porque estas entidades, estas centrales de riesgo, pues son empresas que prestan también este tipo de servicio. Entonces ahora los créditos son muy fáciles, todo se saca muy fácil, ya no exigen tantas cosas como antes. ¿Por qué?
porque la mayoría de establecimientos de comercio, de empresas, tienen contratado el servicio de data crédito, entonces saben que si el cliente no les paga, lo reportan y pues tarde o temprano, algún día, van a necesitar una referencia financiera, van a mirar y ahí aparece el reporte. Eso es lo que ocurre con estas centrales de riesgo. Muy bien, doctora Marlene. Seguimos con más mensajes, vamos a conocer más casos que nos envían los televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548. Nos dicen de la siguiente manera: tengo un reporte malo por parte de ventas por catálogo, llevo 5 años, pero me dicen que si pago mañana me hacen un gran descuento, pero entonces me cubre la ley que me borren de la central, doctora Sol. Todavía no está en vigencia la ley, lo repito, hasta ahora está aprobado por el Senado ya lo aprobó, ya aprobaron en debates la Cámara, falta conciliar Senado y Cámara el texto final. Una vez entra revisión de la Corte Constitucional, una vez revisado la Corte Constitucional se va para sanción presidencial. Entonces todavía faltan unos días o meses para que esta ley tan beneficiosa entre en vigencia. Pero si la señora paga mañana con algún descuento y la señora accede al pago, sí entra dentro de los beneficios de la ley de borrón y cuenta nueva, porque esta contempla que son los pagos que se realizan un año después de la vigencia o las personas que ya pagaron con anterioridad. Muy bien. Saludamos a Oscar, que está con nosotros a través del 648-4820. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, tengo una preguntita para la doctora. Es que yo saqué un crédito en la fundación hace como 3 años. Yo era carpintero, tenía mi tallercito, pero fracasé totalmente, fracasé y no pude pagar esa deuda, y el que ahora es un hermano mío, y entonces yo no sé si tendrá crédito por esa deuda y yo no puedo pagarlo ya a mis años que tengo, 56 años, ¿cómo voy a pagarlo si no tengo ni trabajo? Y soy fracasado totalmente. ¿Ahí qué se puede hacer si yo tengo crédito? No sé eso porque yo no preguntaba nada. Le pido a la doctora que me aconseje algo. Doctora Sol. Bueno, hoy por hoy las consultas centrales de riesgo son gratuitas. Data Crédito, por el tiempo en que ha durado la emergencia, ha dado sus reportes a las personas. Ustedes pueden acceder a la página de Data Crédito, colocan sus datos y les arroja un historial crediticio. Pues mírenlo a ver si ustedes están reportados, y pues ya dependiendo pues las circunstancias y los ingresos que tengan en el momento de la vigencia de la ley, si ustedes pueden o tienen la facultad o tienen el alcance de ustedes poder pagar todas las deudas que tenían y poder salir de las listas negras. Entonces esperemos hasta que la ley entre en vigencia, miremos cómo se comporta el año, y de seguro que las entidades de crédito, las casas de cobranzas darán muy buenos descuentos para que las personas se pongan al día en todas sus obligaciones y puedan salir de todos los reportes negativos. Perfecto, doctora Sol, muchas gracias. Tenemos otro mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp con otro caso de un televidente que también está pasando por una situación un poco enredada con el tema de las deudas. Dice: yo tenía una deuda con una aseguradora de una arrendadora y preciso antes del aislamiento pagué la deuda. Sin embargo, cerraron todas las entidades, incluso los juzgados, y tengo un proceso en el juzgado y pues no he podido realizar el trámite de documentación para que el proceso sea cerrado. ¿Cómo me beneficiaría este proyecto de ley y en este momento cómo podría solucionar el tema de la documentación para cerrar este proceso? Doctora Sol Juliana. Bueno, conozco el último pronunciamiento que sacó la rama judicial, donde decían que los términos judiciales estaban suspendidos. Eso es bueno que el señor con su abogado revisen el tema, porque hay unas excepciones en cuanto a la suspensión de términos judiciales, y entre esas existen las terminaciones por pago total de la deuda y el levantamiento de las medidas cautelares de los bienes sujetos a registro. Entonces, si ustedes tienen un caso de estos virtualmente, vía correo electrónico, ustedes pueden solicitar la terminación de esos procesos ejecutivos. Y claro, si sale en vigencia esta ley de borrón y cuenta nueva, usted será un beneficiado para que lo saquen inmediatamente de esas listas negras de data crédito por haber entrado en mora. No importa que usted sea un codeudor
por no haber pagado a la inmobiliaria los cánones de arrendamiento. Es bueno aclararle al televidente que si no tiene abogado, si usted no tuvo abogado que lo representara, usted sabe que ya tiene el proceso en curso y usted le pagó a la entidad, es la entidad la que debe pasar el oficio de terminación del proceso. Entonces acérquese a la entidad y dígales que por favor le pasen la solicitud de terminación del proceso, porque esto, según nos decía la doctora Sol, es una de las actividades que se está realizando de manera virtual. No importa que la rama esté en paro. Hay algunas actividades que se están realizando de manera virtual y nos decía la doctora Sol que la terminación de los procesos, si hay bienes embargados, pues se está realizando de manera virtual. Entonces, si usted no tiene abogado, si usted no tuvo quien lo representara en ese proceso, acérquese a la entidad para que la entidad pase la solicitud de terminación del proceso al juzgado. Muy bien. Saludamos ahora a Ana, que está con nosotros a través del 648-4820. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consultica es la siguiente. Si la prescripción dice que es a 10 años y nosotros como personas oficiamos a la entidad, nos indican claramente que son 10 años más 4, dice la ley, serían 14 años, a partir de que se vuelve exigible la deuda. Esto quiere decir que es a partir que se dejó de pagar, pero que debe de ser dada por un juez. No puede ser solicitada por nosotros las personas naturales. ¿Qué es cierto hay en esto, Gaga? Bueno, no, debemos esperar el texto final de la ley del borrón y cuenta nueva. Lo que tenemos conocimiento es que dentro del proyecto se habla, y eso fue debatido, que al momento de que ya pasen los 10 años de prescripción sin que ustedes hayan firmado algún acuerdo donde no ve la obligación, tienen que salir de las centrales de riesgo de manera automática. Vuelvo y lo repito, eso hasta ahora está en proyecto, no conocemos el texto final. Ya una vez cuando esté en redacción y se pongan de acuerdo el Senado y la Cámara, pues ya conoceremos el contenido y conoceremos cuál será el procedimiento para salir de las centrales de riesgo una vez las obligaciones ya estén prescritas por años. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial en Actúa en Derecho, cumplir con unos compromisos comerciales y al regreso seguiremos contestando las preguntas de nuestros televidentes. Ya continuamos. Estás viendo Canal TRO. Gracias por continuar con nosotros en Actúa en Derecho. Seguimos recibiendo mensajes y llamadas a través de nuestros medios de comunicación para tener un contacto directo con nuestros televidentes. Tenemos otro mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la tarde con otra pregunta. Nos dice la televidente: hace un año aparecí reportada, averigüé y era claro. Me enviaron un correo para que pagara. Lo hice, luego no aparecí en mora y ahorita volví a aparecer con el mismo monto. En ese caso, ¿me toca volver a pagar, doctora Sol Juliana? No, ahí si ella ya pagó, pues ella no tiene que volver a hacer un doble pago. Busque la constancia, busque donde ustedes pagaron, ustedes tienen que tener algún soporte y pasen una solicitud para que sea eliminado ese cobro, porque supongo que la deben estar llamando. Debe existir algún error en el sistema y por eso la están llamando y la están nuevamente localizando. Bueno, otra cosa importante de que se acabe el programa para comentarles de este proyecto de ley y borrón y cuenta nueva es que dentro del texto que está en debate en este momento, que fue aprobado, fue que la creación de una aplicación gratuita donde todas las personas tengan acceso, porque estamos en el mundo de las tecnologías. Hoy por hoy ya todo es tecnológico y todo es bajo aplicaciones. Entonces se prevé crear una aplicación gratuita donde las personas con su correo electrónico y sus datos personales ingresen a esa aplicación y cada vez que una entidad financiera reporte positiva o negativamente, ustedes serán informados con el fin de hacer seguimientos, porque muchas veces pasa de que las personas no tienen ni conocimiento ni idea de los reportes que le han hecho y para ellos son unas sorpresas al momento de pedir créditos, porque no sabían, no tenían
tenían conocimiento que estaban siendo reportados. También es una muy buena figura cuando yo adquiero créditos en calidad de codeudor, porque muchas veces no sabemos la otra persona si está pagando los créditos o está pagando los arriendos, y después es que nos llegan sorpresas y nos llegan ya procesos judiciales en nuestra contra y no sabíamos cuál había sido el comportamiento de esa persona. Entonces ya con una aplicación que es la que narran o la que dicen en el proyecto de ley, pues será muy favorable para todas las personas para que hagamos seguimiento de nuestra actividad crediticia. Muy bien, abogada, muchas gracias. Tenemos una llamada telefónica, a ver si alcanzamos a recibir a Maribel, que está con nosotros esperando en nuestra línea telefónica. Maribel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Maribel? De la ciudad de Cúcuta. Desde Cúcuta, norte de Santander. Maribel, cuéntenos su caso, ¿en qué le podemos ayudar? Gracias. Una preguntita a la doctora Sol. Yo hice un crédito hace 12 años, en el 2008, ¿sí? Fue para una tercera persona. Pero entonces yo sé que yo soy la que estoy asumiendo, porque yo lo saqué a nombre mío. Esa persona pagó algunas cuotas, no continuó pagando. Yo pagué también otras cuotas, no continué pagando porque pues hace mucho tiempo no tengo un trabajo estable. Entonces, mi pregunta es, eso ya hace fue 12 años. Con la nueva ley que de pronto aprueben, esperemos que sí, eso me beneficia. O sea, yo pagué no sé qué cantidad de dinero, como 1 millón y algo, pero la deuda ya muy alta. Entonces mi pregunta es, si aprueban la ley, eso yo espero, porque pues prendí el televisor muy tarde y no puse bien cuidado cómo era el tema. Entonces, según dicen que después de 10 años a uno lo borran o ya no aparece con la deuda, o cómo es, para que por favor me expliquen. Muchas gracias. A usted, Maribel, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Sol. Es que anteriormente, la anterior o la que está vigente en este momento en la ley de habeas data, lo que dicen es que las obligaciones financieras prescriben a los 10 años, pero continúa un castigo de 4 años para que sea eliminado el reporte negativo. Con el nuevo texto del borrón y cuenta nueva, que cambia esa ley de habeas data que actualmente existe, pues lo que se dice es que al momento de cumplir 10 años esa obligación, tendrá que también ser eliminado ese reporte negativo de manera automática, inmediatamente. Apenas se cumplen los 10 años, ya no debemos esperar 4 años a que pase ese castigo, sino que el reporte negativo será eliminado de manera automática, inmediatamente. Pues debemos esperar a que la ley de borrón y cuenta nueva que en vigencia sea sancionada por el presidente para revisar el texto completo sobre este tema. Muy bien, abogada, muchas gracias, doctora Sol, por acompañarnos en la tarde de hoy. Yo quisiera que antes de que terminara nuestro programa hiciéramos un pequeño recorderis a manera de resumen de las cosas más destacadas de este proyecto de ley que tiene o que aún todavía no se ha aprobado, abogada. Bueno, lo primero, después de entrar en vigencia la ley, se le va a conceder 1 año. Después de la vigencia de la ley, de la aprobación de la ley, 1 año para que las personas se pongan al día con todos sus créditos que están reportados negativamente. Es una gran oportunidad para que se reactive la economía, para que esas personas que están en la lista negra, que nunca iban a tener un crédito porque estaban reportadas, y dado en curso esta ley, pues van a existir descuentos, van a existir ferias para que las personas se pongan al día y puedan ser eliminadas de las centrales de riesgos o reportes negativos en un plazo máximo de 6 meses. Cuando estamos hablando de profesionales que adquirieron créditos con el ICETEX, hablamos de personas víctimas del conflicto o tengan créditos en torno al agro, ese reporte será eliminado de manera inmediata, ya no tendremos que esperar 6 meses. También la ley también contempla de que ustedes, si van a pedir un trabajo, no le van a mirar las centrales de riesgo para darles el trabajo. Además de que esos reportes en las centrales de riesgo, también queda prohibido que las entidades financieras o los establecimientos de comercio cobren por consultarles sus centrales de riesgo. También beneficia a todas esas personas que han sido víctimas de suplantaciones
y se les debe a esas personas eliminar el reporte negativo de manera inmediata, tan solo con presentar la copia de la denuncia ante la Fiscalía. Muy bien. Esos son en sí los puntos más importantes. Muy bien, abogada, muchas gracias por acompañarnos en la tarde. Usted siempre muy atenta a nuestro llamado. Doctora Marlene, nosotros tendremos una cita mañana nuevamente a partir de las 2 de la tarde y estaremos hablando acerca de la bioseguridad en la propiedad horizontal. Doctora Marlene. Sí, un tema muy interesante y que también ha causado mucha controversia. Hay algunas personas, habitantes de conjuntos residenciales, que no están muy contentas con estas medidas, pero los administradores tienen también sus razones para haberlas tomado. Entonces mañana vamos a mirar qué se puede, qué no se puede, hasta dónde van nuestros derechos como habitantes de una copropiedad o hasta dónde la obligación del administrador de velar por la salud de todos los habitantes del conjunto residencial.